welcome. How are you? Very good. It's good for you. Wilfran, wait 2 minutes to partner. Esperemos Okay. 2 minutos. Okay. Bye. No problem. Thank you. Wilfran, ¿estar? Okay. Okay, teacher. I am share you ready. the screen. I share you the screen. Okay. Okay. 25. Oh my goodness. I can see the screen. 1 minute, please. Okay, teacher. Oh my goodness. Okay. Review.
Okay. You can see the presentation in PowerPoint. PowerPoint. Yes, teacher. Ah, okay. Okay. Today we are going to do review about the past perfect. After we do some exercise and watch a video. Después vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ver un video referente al tema. According to the topics, past perfect simple. Okay, use the past perfect and the past simple to show that one event to happen before another in the past. Example, we wanted to remember all we had seen. Entonces ahí lo que nos están diciendo es que el pasado perfecto lo usamos. Usamos el pasado perfecto y el pasado simple para mostrar que un evento sucedió antes que otro en el pasado. Entonces el ejemplo de nosotros quisimos recordar todo lo que nosotros habíamos visto. Acá está la estructura, ¿cierto? Use past perfect to talk about what happened before that. Entonces usamos el pasado perfecto para hablar acerca de lo que sucedió antes de eso. I was ill because I had eaten something bad. Entonces yo estaba enfermo o estaba enferma porque yo había comido algo que estaba malo, ¿cierto? O que estaba descompuesto. Expression. I had worked there since 1948. Wilfred, you can read the next example, please. I had. Okay. Yes. She had been my teacher for 7 years. Okay, the next. I had. Excuse me. Okay. Tell me, Maile. Yes, teacher. Can you listen? Is possible to participate today in this class? ¿Es posible que participe hoy en la clase o le toca también por el chat? Es posible por partes, teacher. Tengo un ratico ahora, sí, por eso ya la saludé. Ah, bueno. En este momento está en el chat, sí. Bueno, igual estamos haciendo un resumen del último... De la última clase. I continue with the class. Okay, Wilfred, please, yes. Can you read? Okay. Let's continue? Yes. Okay. I had already studied. Yes, studied English before I started my Italian course. Yes. Okay. We often use by the time past simple, past perfect. Ah, ok. Cuando encontramos un signo más, quiere decir que más, o sea, pero en inglés se dice plus, o se escribe plus, la P, la L, la U y la S, pero lo leemos plus. Plus, ok, teacher. Entonces, the sample is? By the time I arrived, the party had finished. Ah, ok. The party had... Bueno, acá en esta partecita es para no olvidar las expresiones y cómo se usa el past perfect, ¿cierto?
Entonces no olvidemos que se usa el pasado perfecto y el pasado simple para mostrar que un evento sucedió antes del otro. Se puede usar de las dos formas. O sea, primero el pasado perfecto simple, o sea, en este caso, por ejemplo, podríamos decir, para acá este ejemplo. Entonces, we had seen. Después podríamos decir, we wanted to remember all. O sea, puede uno usar el pasado perfecto y el pasado simple. Se puede usar de las dos formas. Primero el uno y después el otro. O primero el pasado y después el pasado perfecto. El pasado simple, primero y luego el pasado perfecto. O sea, no hay problema ahí. Se pueden usar intercambiando las oraciones. Ya, entonces ya vamos a vamos a ver un video y tengo que compartírselo a ver si lo encuentro. Voy a compartírselo a Maile por el chat y nosotros lo vamos a ver desde acá. Chat. Maile, por favor mire el video. You can see the screen, the chat. Compartir pantalla. Ay, fue para allá. Oh, y yo creo que lo va a colocar. Ah, creo que es eso. A ver si lo vemos. No. Ah, Wilfran, you can see the video. No, teacher. Siempre se me queda un poquito ahí como complicado porque no. Ya miramos. Okay. You can see. Yes. Ah, ok. Vale. Entonces vamos a ver el video sobre el past perfect. How was your date last night, Jake? It turned out okay, but I had some problems along the way. Why? What happened? It started when I was getting ready to meet Anne. After I had brushed my teeth, I used some mouthwash to make sure my breath would be extra fresh. At first, I was fine, though it was a strong taste. But the taste got more intense as I rinsed my teeth, and my mouth felt like it was on fire. Then I looked at the bottle I had used. I realized I had rinsed my mouth with aftershave instead of mouthwash. The mouthwash and aftershave bottles were right next to each other. I quickly rinsed my mouth and used the mouthwash from the right bottle this time. You must have been pretty distracted to make that kind of mistake. Did everything else go okay? Unfortunately, no. I went to get dressed and realized I had left my best shirt in the washer. I had meant to put it in the dryer before I started getting ready. I went to get it from the washer, but my mother had already put it in the dryer. I was relieved until I took it out. The shirt had shrunk. Oh no. Did you find something else to wear? I was running short on time, so I threw on a different shirt and ran out the door. I got to the restaurant in the nick of time. I sat at a table to wait for Anne to arrive. After I had waited for a few minutes, I realized I had put my shirt on inside out.
This had never happened to me before last night. I went to the bathroom to fix it. When I came back, a waiter had given my table to someone else. I told a server what had happened, but he said I would have to wait for another table. After about 10 minutes, I told them that I had waited long enough. They finally gave me a new table, apologizing that they had made a mistake. Did Anne show up? No, I began to get frustrated. I had been sitting at the table for about 15 minutes when Anne called me. She sounded upset. She said that she had waited for me for over 20 minutes. She had left the restaurant and was in her car, about to go home. How come you never saw her? I asked her where she had sat at Taqueria Loca, and she sounded surprised. She had been at Taqueria San Jose. Since I already had a table, I told her to come to Taqueria Loca. Then Anne made it to the restaurant, right? Yes, she did. After 10 minutes had passed, Anne finally showed up. When I saw her, I felt the wait had been worth it. We stayed at the restaurant for a long time, eating and talking. Did you have much in common? Yes, we did. It turns out she had listened to most of the same music I did when I was a teenager. She had even played on a basketball team just like me. Great minds think alike. I'm glad the rest of the night went smoothly. Not exactly. Oh no, did something else go wrong? After we had eaten, I went to the men's room. When I looked at myself in the mirror, I saw that I had several large pieces of cilantro in my teeth. They had been there the whole time I was talking to her. I was so embarrassed. That's not a big deal. People get stuff in their teeth all the time. Yeah, but that's not all. I made the biggest mistake of the night when we were in the parking lot. She leaned towards me and I thought she wanted me to kiss her. I leaned in to kiss her and hit her head really hard. She told me that my car keys had started to slip out of my jacket pocket, so she had only meant to reach for them. That is bad. How embarrassing. On the bright side, at least you got to meet her. Are you going to see her again? Yes, tonight. Oh, that reminds me, I have to go. I had bought a new shirt and I left it at the dry cleaners. I better go get it. I hope you have better luck tonight. Thanks. Past perfect. How was your date last night, Jake? Wilfran, ¿cuál vocabulario ahí no conoce? A now vocabulary. Wilfran. Yes, teacher. Vamos a volver a ver el video nuevamente y miramos el vocabulario o la Ok, estructura del past perfect. Entonces, Okay. paramos donde veamos algo así. Usted me dice, ay, ahí no sé qué querían decir, ¿cierto? Okay. Okay, teacher. It turned out okay, but Por ejemplo, it's turned out. It's turned Yes. out. Yeah. Turned out. Eso es phrasal verb y significa como producir, pero también lo usamos para apagar la luz. Por ejemplo, uno va a apagar la luz y dice
tore out o toro off. Es phrasal verb. Out. Sí. Okay. Se utiliza el verbo y una preposición o un adverbio para los phrasal verbs. Entonces los dos significan un significado muy diferente a si separamos el verbo de la proposición o del adverbio. Porque si decimos solamente toron, lo que significa ahí es girar, ¿cierto? Yeah. Pero tiene algo de sentido porque dice girar fuera. Entonces queda como apagar, como producir, tiene varios significados. Okay, teacher. Y entonces, ahí dice, but I had some problem along the way. Entonces, pero yo había tenido algunos problemas a lo largo del camino. Entonces, ahí vamos a continuar. Had some problems along the way. Why? What happened? Happen. It started when I was getting ready to meet Anne. ¿Ahí conoce el vocabulario? Oh, El anterior no, teacher. ok. Entonces paso por allá un poquito. Bueno, vamos a volver a... What happened? It started when I was getting ready to meet Anne. Ahí. Ay, es que siempre se me pasa para allá. Oh. Why? What happened? Ahí ya quedó quietico. Entonces, it's starting when I was getting ready to meet Anne. Entonces, esto empezó cuando yo estaba consiguiendo reunirme o encontrarme con Anne. Anne es el nombre de una muchacha. Entonces, getting ready es como conseguir, pero uno literal no lo traduce así, sino esto empezó cuando yo estaba listo para encontrarme con Anne. Ah, Sí. ok. Que si lo traduce uno así todo literal suena como extraño, ¿cierto? Sí. Suena raro. Suena It raro. started when I was getting ready to meet Anne. Y ahí, Browser. Ahí yes. está el pasado, ¿no? El pasado. Sí, sí, Sí. de cepillarse los dientes. Después yo había cepillado, porque como el pasado perfecto siempre es ado, ido, ¿cierto? Entonces, Ya. sí, termina en Yo había ado o en cepillado. ido. Eso, yo había cepillado mis dientes. After I had brushed my teeth. Teach. Ok, teach. Los dientes. Sí. Bien. After I had brushed my teeth, I used Y ahí, acá hay I use on my watch to make sure my breath would be extra fresh. Entonces es como un enjuague, mouthwash. Enjuague Y bucal. es un enjuague bucal. Eso es lo que quiere decir. Ya uno mira la pintura o lo que él está haciendo y uno dice, ahí está el coso. Claro, ahí lo Sí. relaciona, sí. Sí, Ah. es importante por eso tener los dibujos o las pinturas y la palabra. Acá hay una palabrita que dice make sure. ¿Sí la ve ahí? Make sure. Bien. Siempre se usa junta, ¿no? O sea, las dos, make sure, es asegúrate o asegurarse. Eso significa. Y van las dos junticas. Make sure. Asegúrate por ejemplo, de llevar las llaves o sí, cuando uno sale de la casa, pues las llaves o los papeles, los documentos, ¿cierto? Make sure. Ok. Make sure. extra fresh. Ok. First, I was fine, though it was a strong. ¿Hay algún vocabulario desconocido? ¿And now vocabulary? Taste. 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 Yes. Taste. Esa palabra se usa mucho para las comidas, para food. Taste es el sabor, el gusto. O sea, es taste, sabe bien. Sí, taste es como el gusto por las cosas. Pero acá él decía que
que el enjuague bucal sabía muy fuerte, strong state. Tenía un sabor como fuerte, sí, como un... es lo que quiere decir en español, strong taste. Sabor fuerte. Sí, sí, pero hay enjuagues bucales que saben fuertes, ¿cierto? Mucho a alcohol o a... Sí, son muy fuertes. Sí. Taste. But the taste got more intense as I rinsed my teeth, and my mouth felt like it was on fire. Sí, ahí dice, ahí sabe qué dice en español. Más o menos. Que la boca... Sí, ahí hay un dice pasado, mucho. ¿cierto? Felt, el pasado de feel, de sentir. Sentía que tenía fuego en la boca. Sí, eso que eso es, sí, eso es lo que quiere decir ahí. Sí. Then I looked at the bottle Entonces, yo, I look at, en este pasado, I look. Entonces, recuerda que los que terminan en K la pronunciación es con T, ¿cierto? I looked. I looked. I looked at the bottle I had used. Entonces yo observé la botella y yo la había usado. Sí, yo la había usado. I had used. I realized I had rinsed my mouth with aftershave. ¿Y hay alguna palabra? Instead Instead of. Yo sí, tengo dos palabras ahí. ¿Cuál es, Mailet? Aftershave y mouthwash. Aftershave quiere decir que después de shave es como la barba, como, sí, o sea, después del afeitado. O sea, lo que sucede en ese contexto es que él había usado un producto que era para afeitarse en vez del enjuague bucal. O sea, lo cogió por equivocación. Sí, por eso dice que... Sí, o sea, él en vez de aftershave es como lo del, como de afeitarse. Ahí está el dibujito, ¿cierto? Y creo que él había cogido lo contrario. En lugar, instead of, siempre van junticas, ¿no? Ahí hay varias palabras yo ya les compartí el video, ¿cierto? Entonces, para que lo vuelvan a ver. Instead of siempre va junto. O sea, va instead la preposición of, siempre. Por gramática, ellas dos van juntas. Si les sale esa palabra, ya saben que va of después de instead. Ok. Sí. Y va a salir. Cuando más adelante vean la palabra y de pronto si la pueden anotar, porque sale. Sí, instead of. Y entonces al comienzo dice, I realized I had rinsed my mouth with aftershave instead of mouthwash. Entonces yo comprendí como que se había equivocado de frasco, ¿cierto? Instead of wash. The mouthwash and aftershave bottles were right next to each other. I quickly rinsed my mouth and used the mouthwash from the right bottle this time. You must have been pretty distracted to make that kind of mistake. Ahí hay otra palabra que se utiliza es que en el momento, sí, son palabras que van juntas. No recuerdo bien el nombre, pero eso lleva un nombre. Entonces, ellas van juntas. Entonces, make a mistake. Siempre ellas van juntas. O sea, tampoco se pueden separar. Sí, por acá está. Sí. O sea, hay bastante gramática ahí. You must have been pretty distracted. Eso acá. To make that kind of mistake. Entonces, to make that kind of mistake. Kind of siempre van juntas. Siempre. Kind of. Sí, ¿Se esa también la pronuncia pueden. kind of? Kind of, así se pronuncia. Entonces ahí lo que dice, tú debes haber estado un poco distraído para hacer esa clase de error. Kind of quiere decir clase o, sí, clase.
una clase o un tipo de error, ¿cierto? Pero traduce más como clase. Sí. Pero siempre van junticas, o sea, make a mistake, o sea, hacer un error. Siempre se dice hacer un error. No do a mistake. No se utiliza el do, hacer, sino make. Entonces, ahí hay varias por gramática, o sea, no van separadas y hay preguntas dentro de los exámenes. To make that kind of mistake. Did everything else go okay? Unfortunately, no. I went to get dressed and Entonces ahí vamos a parar otra vez. Entonces, cuando uno va a hablar de que se va a vestir, ¿cierto? Que se va a colocar la ropa. O sea, uno siempre utiliza get dressed. Entonces, conseguir vestirse. Pero es vestirse, sino que se utiliza el get dressed. Ah, ok. Vestirse. Acá en Get dressed. ¿Sí la están viendo? Sí. Yes, teacher. Es que yo, según el video, o sea, ahí lo que está sucediendo es que él se va a encontrar con una muchacha y está muy nervioso. Ah, ok. Entonces él confunde todo. Está bien. I in the washer. Maile, ¿tiene alguna pregunta? ¿Vocabulario desconocido ahí? Tengo una pregunta. Todos los que estén resaltados en el color rojo son el presente. Es todo lo que esté en rojo es el past perfect. Recuerde, sí, recuerde la estructura del past perfect. Entonces es el sujeto, el verbo to have en pasado, o sea, had, tener, have, I have, yo tengo, ¿cierto? Y si usted dice I had, entonces yo tenía o yo había, pero se traduce más como yo había, si se va a pasar al español. Yo había salido. Entonces acá dice I had left, entonces left es un participo, porque se forma con el sujeto, el pasado perfecto y el participo. Ese participo en español, pero en inglés es participo. Pues usted, si usted mira ¿sí? Había dejado, más o menos se traduce así. Sí, o sea, yo había salido, porque left es salir, ¿cierto? Left. Sí, ahí nos toca, o sea, yo me vestí y comprendí que yo había salido, o sí, había usado como, bueno, no sé tanto salido, sino que había salido con mi mejor camiseta, o sí, como que no, quiere decir es que como que había dejado no había sacado la lavadora la camiseta favorita de él. Mejor dicho, ese día le pasó de todo a él. Sí. Y nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos nerviosos, de verdad le damos la vuelta por ahí a todo, ¿no? Sí, se complica a veces, ¿no? To put it in the dryer. Entonces ahí nuevamente, entonces toca ahí, I had means to put in the dryer before I started getting ready. Entonces dryer es como la secadora, ¿no? Dryer, dry es secar. Entonces ahí estarían hablando de que había colocado, la había colocado antes en la secadora, antes de que estuviera lista. O sea, hizo al contrario, colocó en la secadora, no en la lavadora. Before I started getting ready. I went to get it from the washer. Entonces ahí, entonces yo fui frente a la washer, la lavadora, ¿cierto? But my mother had already. Entonces, by, entonces ahí hay gramática ¿recuerdan las expresiones que les dije que había que usar? Que se utilizaba already, since, for. Wilfran, do you remember? Yes, a little. Entonces ahí lo que dice es, but my mother had already put, Ready. es already. Ahí está la expresión.
Y recuerda que le dije que casi siempre, es que a veces la colocan al final de la oración, pero no he visto mucho, que dice que se coloca el sujeto, o sea, my mother, es el sujeto o pronombre, had, y que después de had casi siempre va already, Already. Okay. por gramática, o sea, y se aplica así. Y put es uno de los verbos irregulares que no cambian en ninguno. Siempre queda put, los 3 filas. Si está en presente es put. Si está en pasado es put. Y si está en participle o participio es put. Es un verbo que no cambia. Sí, es muy fácil porque él no cambia. Pasa lo mismo del verbo cut, to cut, que es cortar, ¿cierto? Que ese verbo tampoco cambia. O sea, to cut en presente. En pasado lo mismo. Y en el participio lo mismo. Quedan los 3 lo mismo. Put it in the dryer. I was relieved until I took it out. The shirt had shrunk. Entonces, the shirt had shrunk. Esta palabrita yo tampoco la conozco. Shrunk. ¿Usted la conoce, Wilfran? No, teacher. ¿No? La buscamos No. para entender. Y que ese vocabulario es mejor uno mirarlo porque como es el desconocido, sale por ahí en los exámenes. Pero Claro. ya la busco. Sí. Profe, yo la busqué y sale como encogido. ¿Encogido? Ay, muy amable, Maile. Entonces la camiseta se había encogido. No, sí, gracias. Pobrecito. Sí. Oh no. Did you find something else to wear? I was Bueno, entonces ahí dice que I was running short on time. So I threw una different chair and ran out the doors. Entonces dice que yo estaba corriendo, estaba de afán en un corto tiempo, sobre el tiempo, él ya estaba sobre el tiempo. Y entonces yo tiré o dejé a un lado, threw es tirar, ¿cierto? O botar, el verbo. Y ese se está en participo. I threw, y se lee así, I threw, no trio, no, sino true. I threw on different chairs and ran out the door. Entonces, ¿qué hay? Entonces él tiró la camiseta y usó otra diferente. Es como lo que traduce was running short on time, so I threw on a different shirt and ran out the door. y corrió hacia la puerta, ¿no? ¿Saben el verbo correr? ¿Cierto? Run. Sí. I got to the restaurant in the nick of time. I sat at a table to wait for Anne to arrive. After I had waited for a Maile, ahí en esa oración, ¿dónde está el past perfect? Maile. Wilfran. Please you identify the past perfect. Had white. Acabo de terminar de escuchar a Maile por allá. Ah, ok. Me preguntó. Sí, que identifique dónde está el past perfect dentro de la oración. Yo había esperado en after I have waited. Antes yo había esperado. After es después. After. Sí, lo siento. Me acabo de dar cuenta. Esas dos palabras antes y después. No problema. Entonces, sí, ahí está el past perfect. ¿Mm? Had waited. Yes. Entonces ahí está la estructura, ¿cierto? El I had waited.
Entonces, entonces está el sujeto, está el had, que es el pasado de have, de tener, y está el participo. Ahí están los tres. Y se usa con for, ¿cierto? For. Sí. Entonces ahí continúa el... few minutes, I realized I had put my shirt on inside out. Ahí lo que hay es bastantes phrasal verb. Entonces toca uno memorizárselo o algo así, ¿no? Sí los usan mucho acá dentro de esto. ¿Ya vieron phrasal verb en el curso o todavía no? No lo han visto, ¿cierto? No, teacher. Sí, pero en Estados Unidos lo usan mucho para hablar. Ellos usan más phrasal verb que no. O sea, usan el verbo más la preposición, pero eso cambia mucho el significado. O sea, no es lo mismo. Allá sí, en las películas, ahí uno se da cuenta y uno cómo conoce que es un phrasal verb. Porque es un verbo más una preposición o más un adverbio. En el caso, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería? Por ejemplo, look, de mirar, ¿cierto? After, que por ahí la vieron, look after, look after. Eso en español significa cuidar, pero si por ejemplo diríamos look after, entonces diríamos mirar después. No parece nada, ¿cierto? Es muy distinto el significado. Entonces uno para saber si es un phrasal verb, entonces mira que haya un verbo y juntico esté una preposición o un adverbio. Y ahí uno sabe. Entonces, look after, entonces uno ya sabe que significa cuidar. This had never happened to me before last night. I went to the bathroom to fix it. When I came back, a waiter had given my table to someone else. I told a server what had happened, but he said I would have to wait for another table. Ve que cuando ellos hablan de table, dice que estaban esperando por una mesa. Así como nosotros cuando vamos a un restaurante que pedimos una mesa, ¿cierto? Es lo mismo. After about 10 minutes, I told them that I had waited long enough. They finally table, apologizing that they had made a mistake. ¿Ahí saben qué significa apologize? No, teacher. Uno siempre que comete, por ejemplo, que va a pedir disculpas porque comete un error, pero si se dan de cuenta que ahí dice, they had made a mistake, que hice un error. Ahí dice, ellos han hecho o han cometido un error. Entonces, apologize es como pedir disculpas, lo siento. Uno en vez de decir I'm sorry, dice apologize, I apologize, apologize. Es lo mismo que pedir disculpas. Okay. Y se usa también bastante. O sea, ese apologize lo usa uno más que excuse me Sorry. o I'm sorry. Eso. Lo utiliza Okay. más apologize. Sí. No lo había escuchado. Sí. No lo había Entonces, escuchado, la verdad. sí, es muy usado. Se usa apologize. Entonces, ahí están disculpándose porque ellos cometieron un error. Sí. Cuando uno dice, o sea, hay una diferencia. Si uno dice excuse me es cuando uno no entendió y quiere que algo le repita. Excuse me. O puedes ayudarme, pero cuando uno dice sorry o apologize, quiere decir de que se está disculpando porque cometió un error. Es diferente. Ah, bueno. Ujú. Did Anne show up? No, I began to get frustrated. Ahí frustrated, ¿saben qué es? What is the meaning of frustrated? ¿Frustrado? Yes, frustrated. Y es bueno aprenderlo a usar porque cuando uno le preguntan que cómo se siente, how do you feel? Entonces, frustrated, stressful,
nervous. Entonces uno dice, o relax también, o happy. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente hoy? Uno puede decir que está feliz, que está frustrado. Cuando uno habla de estar frustrado es cuando algo no le salió bien, ¿cierto? No sé, como que no obtuvo lo que uno quería. I had been sitting at the table for about 15 minutes when Anne called me. She sounded upset. ¿Saben qué significa sad? No, teacher. Sad quiere decir que está enojada, que está disgustada. Se puede usar un sinónimo que es angry, que también significa bravo. Pero se utiliza más H cuando uno dice que está enojado, que angry. She said that she had waited for me for over 20 minutes. Sí, o sea, sería como bueno, o una buena idea, como tener un cuaderno e ir anotando el vocabulario, ¿cierto? Entonces se escribe y al frente, para entender uno, yo lo estoy. sí, eso con eso uno después se acuerda y dice, ay, esto significa. Y como es común ese vocabulario, o sea, no es desconocido, es bien común cuando se habla en inglés. Cuando uno lo vaya a utilizar, entonces dice, o lo escuche. Dice, ya sé qué significa. She had left the restaurant and was in her car, about to go home. How come you never saw her? I asked her where she had. Entonces dice, yo le pregunté a ella dónde ella se había sentado, ¿no? Y ella sonó, es que ellos en vez de decir que sí, que sonó, o sea, que ella estaba como sorprendida. Utiliza mucho sound, sonó. Sí. Had sat at Taqueria Loca, and she sounded surprised. She had been at Taqueria San Jose. Since I already had a table. Entonces, ahí tiene la gramática del past perfect. Entonces utilizan since I already had a table. Entonces ahí ya, entonces se utiliza primero el already y después el had. Pero normalmente se utiliza primero el had y luego el already. En ese caso sí hay una excepción, ¿no? Desde yo ya había estado en la mesa. Yo le hablé a ella para que viniera Taqueria Loca. Eso es como un lugar, un restaurante, ¿no? I told her to come to Taqueria Loca. Then Anne made it to the restaurant, right? Yes, she did. After 10 minutes had passed, Anne finally showed up. Sí, entonces dice que cuando yo la vi a ella, yo sentí que la espera había sido como un valor, que había valido la pena esperarla, ¿cierto? Ese es el contexto de la oración. When I saw her, I felt the wait had been worth it. We stayed at the restaurant for a long time, eating and talking. Did you have much in common? Yes, we did. It turns out she had listened to most of the same music I did when I was a teenager. She had even played on a basketball team, just like me. Great minds think alike. I'm glad the rest of the night went smoothly. Ahí saben qué significa la palabra I am glad. G-L-A-D. I am glad. No, teacher. Glad es contento, feliz, happy. I am glad. Yo estoy Otra forma. Sí. Es que hay muchos sinónimos, o sea, de las palabras. Pero cuando uno, por ejemplo, va a hacer un email en inglés o una carta, entonces empieza uno, I am glad. Por ejemplo, yo estoy tan contenta de encontrarme. I am glad. Se utiliza es para los emails y las cartas. Okay. Para empezar, cuando uno dice,
Yo estoy tan contenta de escribirte, ¿no? I am glad o de writing, de escribirte. Eso es para las cartas. Not exactly. Oh no. Did something else go wrong? After we had eaten, I went to the men's room. When I looked at myself in the mirror, I saw that I had several large pieces of cilantro in my teeth. Bueno, ahí lo bueno es que ellos también dicen cilantro, ¿cierto? Por lo menos nos parecemos. Sí. They had been there the whole time I was talking to her. I was Embarrassed. ¿Qué quiere decir embarrassed? What is the embarrassed? Embarrassed, sí. Ahí la pronunciación es I was so embarrassed. Eso es cuando uno se avergüenza. ¿Ah? Sí, avergonzado, sí. Yo estaba tan avergonzado. That's not a big deal. People get stuff in their teeth all the time. Yeah, but that's not all. I made the biggest mistake of the night when we were in the parking lot. Pero sí ve que ahí utilizan mucho I made mistake. Yo hice un error. I made mistake. O sea, cuando le preguntan a uno por una tarea de, o sea, que uno hizo un trabajo o un texto escrito. Entonces la profesora le dice, bueno, pero es que acá esta palabra le quedó mal, ¿cierto? Entonces uno dice, I'm sorry o apologize, I made a big mistake. Yo cometí un gran error. Pero eso es cuando uno se equivoca en un trabajo o algo así, se usa más para eso. She leaned towards me and I thought she wanted me to kiss her. I leaned in to kiss her and hit her head really hard. She told me that my car keys had started to slip out of my jacket pocket. So she ¿Saben qué es pocket? Pocket. Eso quiere decir el bolsillo del pantalón. Okay. Pocket. No tiene así tan... it only meant to reach for them. That is bad. How embarrassing. On the bright side, at least you got to meet her. Are you going to see her again? Yes, tonight. Oh, that reminds me, I have to go. I had bought a new shirt and I left it at the Ahí dry. nuevamente encontramos un past perfect, ¿cierto? I had bought. Yo había comprado una nueva camiseta y yo salí con esta limpia, ¿no? Yo mejor, bueno, ahí yo conseguí ir, mejor dicho, lo que está diciendo en español es que se colocó una nueva camiseta. Es lo que dice ahí. Cleaners. I better go get it. I hope you have better luck tonight. Thanks. Sí. Entonces, el video tiene bastante vocabulario desconocido, ¿cierto? Sí, hay varias. Hay bastante, y se aplica bastante en este video el past perfect. Sí, ahí eso lo usan, y lo bueno es que uno puede practicar la estructura, ¿cierto? Se da cuenta que en los diálogos sí se utiliza mucho el past perfect. Y en español también, ¿no? Porque uno dice, yo había estado tan ocupada, ¿cierto? Había estado. Y yo había ido a tal lugar. Entonces uno sí lo usa, pero en inglés es con el verbo have y had en pasado. Sí. Y ahí continúo. Entonces, dejemos dejar de compartir. Ok. Miley, are you here? Miley. Aquí.
Está en el chat. Ahí está escribiendo. Ok. Wilfran, you can see the screen. ¿Puede ver ahí la presentación? Yes, teacher. Ok, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a responder las preguntas para practicar lo que escuchamos. No es referente al video, pero sí se aplica el past perfect. Entonces Wilfran, you start. You read the first sentence. Entonces ahí lo que están pidiendo es choose the correct option. Elija la opción correcta, ¿cierto? Choose the correct option. Y tiene que ver con past perfect and past simple. Entonces en cada oración colocamos lo más apropiado. Ok. Y entonces recordemos que el past perfect y el pasado simple se puede usar. Primero podemos escribir el past perfect y después el pasado simple. O al contrario, primero podemos escribir el pasado simple y luego el past perfect. ¿Y cómo sabemos si es past perfect? Por ejemplo, en la primera oración. We had already. Entonces recuerde, Wilfran, recuerde que va primero el pronombre, ¿cierto? Luego va had y luego va el participio. Already. Sí. Millón. Arrived. No, o sea, nosotros ya habíamos comido cuando John, sí, es posible array, pero como entre el paréntesis nos colocan el verbo que vamos a escribir. Entonces en este caso es con, pero entonces nos están pidiendo que lo completemos con la forma correcta. Sí. Dentro del paréntesis está con. Sí. Entonces no puede ser array porque ahí nos están pidiendo es con, ¿cierto? Entonces ahí sí. Okay. Came, yes, it's correct. Came. Ese es ahí es el pasado del verbo venir. Con es venir. Entonces yo ya había comido cuando John vino a casa. Aunque también puede ser array, pero como ellos nos pidieron dentro del paréntesis que escribiéramos con, ¿cierto? Yes. Entonces ese es el que escribimos nosotros. Entonces, de Maile, can you read, please, the second sentence? Maile. Creo que se lo puede escribir por el chat. Sí, ella lo está escribiendo a través del chat. Nos toca ahí tener paciencia porque es que a veces en el trabajo no, ¿cierto? Sí, claro. Toca ahí. Ok. Yes. Baile is correct. Ya la leemos. Entonces, last year, Juan Pat, all he had son. Entonces, para los pasados, entonces, ¿cómo sabemos que es un pasado simple? Por las expresiones que usamos. ¿Se acuerdan que les dije que last week, last year, last night? Entonces ahí uno sabe que la oración le está hablando del pasado simple. O sea, uno lo que tiene es que observar, o sea, mirar qué expresiones están usando. Entonces ahí,
Ahí queda esa. Ahí sería passed. Sí. Ahí queda. Esa es Last la year, one passed. all he had son. Si están hablando de él, entonces es his. Sí, he. O sea que el último año Juan pasó todos sus exámenes. Que igual nos sucede a nosotros, que pasemos todos los exámenes. Sería bueno. Sí. Entonces aquí. Entonces when I, entonces ahí completamos con el pasado porque estamos hablando del pasado simple y el pasado perfecto. To the airport, I discovered I had forgotten my passport. Entonces recuerdan que les dije que para el pasado perfecto y el pasado simple podemos usar primero el pasado simple y luego el pasado perfecto. O primero el pasado perfecto y luego el pasado simple. Entonces ahí cómo quedaría Wilfred. Number 3. When I did. No, recuerde que dentro del paréntesis ya nos colocaron el verbo. Entonces ahí lo completamos con el verbo dentro del paréntesis, pero en pasado. Okay. ¿Y ahí sí está viendo los paréntesis? ¿O? Sí, sí. Ah, ok. Como a veces se ve la letra tan pequeñita desde, ¿cierto? Yeah. Walker. ¿Y sería Walker o? No. O sea, get, ¿No? entonces el pasado de get. El pasado de get. Ajá. Entonces debe empezar por la misma G. God. Got, yes. Entonces, when I got to the airport, continue reading. I discovered I had forgotten Yes. my passport. Sí. Entonces, cuando yo conseguí, es que ese get es como conseguir, obtener. Cuando consiguió llegar al aeropuerto, aunque ahí no dice llegar, sino dice, cuando yo conseguí al aeropuerto, yo descubrí que yo había olvidado mi pasaporte. Y eso sí sucede, ¿no? Que uno olvida, bueno, si va a viajar por avión, pero de todas formas a veces se le olvida a uno las cosas, ¿no? Entonces, when I got to the airport, I discovered I had forgotten my passport. Okay. Wilfred, repeat the pronunciation. When I Yes. get to the airport, I discovered I had Yes. forgotten Yes. my passport. Yes. It's correct. Porque uno ahí puede decir forgotten, así como lo pronunció, eso le suena muy bien la T a las personas, a los británicos, ¿cierto? British person. British se dice. Entonces, pero también se puede decir forgetting, como en las personas de Estados Unidos. Okay. American people. Las personas americanas, ¿cierto? American people. Okay. The next, number 4. Okay. Is my turn. Es mi turno porque Maile creo que no puede. Number 4. I went to the library. Then entonces debemos completar con el pasado de voy, que es buy, se dice en la pronunciación buy. Eso quiere decir comprar,
some milk and went on. Maile está escribiendo. Le podemos leer, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Maile, the number, ya miro. Sí, nos toca así. The number 4. To the sentence, the number 4. Bow. Ah, okay. Okay. Okay, ahí va. Number 4. Yes, el pasado es lo que ella decía. O sea, the correct answer is both. Boat. No, is no fell, is no drink. Fell significa caer. Fell es caer. Drink es beber. Entonces no. Entonces yo estuve en la librería o en la biblioteca. Entonces yo compré, aunque suena como alguna leche, y fui a la casa. Aunque suena raro porque es que en la librería uno no, ¿cierto? ¿Cómo va a comprar leche? Sí. Bueno, esa sí está un poquito rara. Tal vez Y esas salen algún libro sí le creo, pero la leche sí ya no la creo que la compre uno por allá en una librería. Suena pero muy esas raro. salen así en los exámenes a veces, ¿no es cierto? Que lo confunden a uno. Sí, entonces le toca a uno. Sí. Entonces ahí sí ya más bien está bien. Dice, yo estuve o yo fui a la librería, entonces yo compré algunos libros y me fui para la casa. Number 5, Wilfred. Right. Yes. Okay. I open my handbag to find that I had forgotten Yes, my correct. credit card forgot. Yes. Entonces yo abrí mi bolso, handbag es una maleta o un bolso, y encontré que yo había olvidado mi tarjeta de crédito. Es lo que significa en español. And finally, number 6, Wilfred. Okay. When, ¿no es cierto? Se pronuncia ahí. Yes. When. When we arrived Yes. at the station, the rain had already left. Sí. Entonces lo que dice es que cuando nosotros llegamos a la estación, entonces el tren ya había salido. Left. Yeah, exactly. Sí, ese es el participo. Y ahí está, ahí tenemos o sea, el uso del already, ¿cierto? Yes. Ahí está, entonces, ahí cuál sería el sujeto en esa oración. En esta de acá, en ese pedazo. Rain. Yes, the train, el tren. El tren. Sí, y el pasado de have más already más el participo, ¿cierto? Entonces la estructura ya está ahí, ¿cierto? Entonces, ahí cómo quedaría la estructura completa, Wilfred? En esta oración, en este pedacito, que ahí está como el resumen de toda la explicación, ¿cierto? Con arrived. Yes. No. Ahí la señalé con el mouse, pero ya vuelvo y se la señalo. The rain had already left. Yes, entonces ahí la estructura del past perfect, ¿cuál es?
What is the structure of the past perfect? Entonces, do you remember, o sea, Sayed, No, Sayed, no. plus. Si uno se memoriza esa partecita de esta oración, ya ahí uno ya sabe bastante la gramática del past perfect. Entonces sería Saye, que es el sujeto, ¿cierto? Esto, Plus, yes, had, yes. already, que already es el participio. Already es la expresión que uno usa, o sea, como las expresiones que uno usa con, las que se usan con el past perfect. Y el verbo, entonces sería left en participio, ¿cierto? Okay. Sí. Eso, entonces ahí tenemos, a ver si lo podemos ir, porque con eso ya hay como un resumen, ¿cierto? Ya lo ponemos en rojo. Ya. Entonces ahí quedó. The train es el sujeto, ¿cierto? Had, Yes. entonces es el Pasado. verbo en pasado. Already es la expresión que se usa con el past perfect. Y left es el verbo en participio. Participio. Pero de pronto si Sujeto, pueden mirar. Sí. Ujú. Entonces, sujeto, pasado, expresión y verbo en participio. Okay. Ahí está toda la expresión, pero la vamos a copiar a Maile en el chat para que ella también lo mire. Ahí está, para que Maile mire también el ejemplo. Sí. En esa oración ahí está como el resumen del past perfect. O sea, ahí está la estructura. Ahí tenemos la estructura del past perfect. Sí. Con esa oración ya nosotros sabemos que tiene el sujeto, que tiene el pasado, el verbo tener, que tiene la expresión already y que tiene el verbo en participio. Sí. De pronto si buscan ahí en internet los verbos, entonces la conjugación de los verbos, para que miren ahí el presente, el pasado y el participio. Espere, miramos a ver si de pronto yo lo consigo rápido. Ya lo busco. A ver si de pronto acá están. A ver. A ver si de pronto los conseguimos. Yo los tengo, pero en una hojita me tocaría escanearlos y para compartírselos. A ver si acá hay algo. No, no los tiene. Mira, a ver, alguna imagen acá. A ver. Es que ellos complican mucho. O sea, en el inglés uno no se le facilita tanto, es porque va a buscar una información y casi no la tiene uno. A ver, acá ya hay como una imagen, a ver si se deja. A ver, copiar imagen. La podemos copiar en el chat. Si se permite, ¿sí, no? ¿Sí ven ahí en el chat la imagen de los verbos? No, en el chat sí. En el chat. O sea, ahí sí, ahí sería, esperar si lo podemos ver, ampliar. Sí, sí. Entonces ahí está, pero es como para ver la estructura, ¿no? Porque hay verbos muy desconocidos ahí. Present tense, o sea, el tiempo presente. Past tense, pues el tiempo pasado. Past participle. Entonces ahí sí ya están las tres filitas. Es a lo que a lo que me refiero yo. O sea que hay tres filas cuando vamos a ver los verbos. El presente, el pasado y el participio.
Entonces eso es lo que debemos buscar cuando miremos los verbos. Vamos a continuar. ¿Cómo les ha parecido la clase hasta ahora? ¿Mucha gramática? A mí me pareció bien, profe. Bueno, sí, eso es, o sea, es como para que la gramática quede bien clara, pero a la vez, Sí, eso es como lo que más se me dificulta la gramática. sí, sí. Es que para mí es lo como que lo más se le complica a uno, ¿no? Sí, es lo más complicado. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces eso es lo que uno, Pues eso me hace sufrir mucho cuando por lo menos en los sí, exámenes. sí. No, sí, es que en los exámenes uno eso queda, sí, Como se entonces dice, tiene, como se dice comúnmente gringo queda. sí, es que hay mucho vocabulario desconocido, Sí, eso es, pero mire que dentro del video que les compartí en el chat, ahí hay para aprender mucho en ese video pequeñito de 6 minutos, ¿Mm? hay un buen vocabulario, Ah, ok. sí, y para ponerlo en práctica, y lo mejor es escribirlo, tener un cuaderno especial para el vocabulario. De hecho, cuando uno está aprendiendo inglés, o sea, lo que más, y todavía, ¿no? Es cuando todavía uno desconoce mucho vocabulario. Entonces es como uno de los problemas ahí. Las personas que ya tienen un nivel más alto de inglés, lo que recomiendan es leer novelas en inglés, pero no como las que dan en televisión, las novelas normales no, libros de literatura. Ah, Sí. Y uno a medida que va leyendo va adquiriendo más y más vocabulario. Al comienzo uno le toca llenarse de paciencia porque tiene que acudir a toda hora al diccionario, ¿cierto? claro, sí. Sí. Y aconsejan, pero pues yo no estoy mucho de acuerdo con eso, en que uno investigue el vocabulario en inglés, no en español. Entonces yo pienso que para uno entender es importante también saberlo en español, ¿cierto? Porque Sí, claro. sí, pues si uno se pone solo en inglés, pues uno queda ahí. Sí, de hecho uno ve ya una materia que se llama técnicas de la traducción, translation technique o technique translation. Sí, Y- en esta licenciatura tengo que verla. Sí, sí, a Mm, todos nos toca, a todos toca ver la materia. Y ahí uno se puede especializar como traductor también y gana muy bien. vea pues. Los traductores ganan muy bien. Sí, puede uno escogerlo, ¿no? Como una opción de profundizar en la carrera de uno. Podría Bueno. ser. También podría ser un inglés para las profesiones, ¿no? O sea, cada profesión maneja un inglés técnico. Ah, En el caso, por ejemplo, de los médicos, el inglés de ellos es muy diferente al que uno usa comúnmente, ¿no? sí, Sí, y hay una especialización que uno puede hacer en eso. Y también le va muy bien. Sí. También puede ser profesor que también le va muy bien. claro, sí. Como uno guste, mejor dicho, si no, no dice, bueno, Tiene si es varias pro. opciones para escoger ahí. Sí, sí, la licenciatura en inglés deja muchas opciones para que a uno le vaya bien con lo que uno está haciendo. Le Claro. toca a uno es ser perseverante y llegar hasta el final y tener paciencia y practique y practique y vuelva a repetir el vocabulario y en oraciones entonces uno colóquelos en prácticas y además que no se le va a olvidar a uno, ¿no? Y es de paciencia, la carrera es de mucha paciencia, Sí. pero es muy bonita, muy, muy bonita. Sí. Entonces vamos a continuar. Profe, Yes, Maile. profe, usted estudió en la UNAD, disculpe la pregunta. Sí, sí, yo estoy todavía en la UNAT. Estoy haciendo mis prácticas como docente. Ya toca hacer, ya le toca a uno hacer prácticas
poner en práctica todo lo que uno aprendió. Sí, que es una labor muy bonita, de hecho. A mí me gusta mucho. Sí, Vea qué bueno. sí. Ya uno pone en práctica lo que aprendió Claro, sí. y usa todas las herramientas de que tiene el internet. Sí. Es un poquito pesado porque hay que preparar la clase siempre. Antes Claro. tiene uno que, ¿Y y ustedes también tiene manejan uno, los grupos o solo el de nosotros? no, hay otro grupo también. Ah, Sí, son 2 grupos. mm, Sí, y a ambos hay que prepararles el tema y las estrategias que uno usa. Las estrategias son, por ejemplo, los videos, traducir el vocabulario. Ahí en inglés ustedes tienen, hay una que es como el club del inglés, ¿no? Dentro de la UNAD. Y es bueno participar en eso porque hay una clase especializada en traducir palabras, o sea, pasarla del inglés al español. Eso el es club bueno del... participar. Sí, el Pero, club ¿es una materia o no, no, es ya cuando le quede tiempito libre, mm, sí, les mandan como ahí, como, así como lo que estamos haciendo ahorita, que son los encuentros de speaking. speaking? Ah, ok. Sí, pero pues eso también es bueno hacerlo. Para mí sí es bueno porque, pues porque uno conoce el vocabulario. Es que no es lo mismo el contexto de que uno hable por aparte, digamos, fuera de una oración, que diga, uno lo busca en el diccionario, ¿no? No dice el significado de tal palabra es. Pero ya cuando uno lo utiliza dentro de una oración o un párrafo, entonces ahí uno tiene que ver el contexto de la palabra. Por eso hay personas que se dedican a eso, a hablar del contexto de la palabra en inglés. Entonces, en la oración querían decir esto, dicen ellos, ¿no? Yo no lo hago, pero pues porque no tengo mucho tiempo. Claro. Pero en este momento, si yo cuando preparo el tema, entonces siempre miro el contexto. Digo, bueno, en el contexto quieren decir esto. Y si uno sabe eso, entonces cuando ya uno está, yo creo que ya ustedes les hacen exámenes de reading, ¿cierto? Sí, De pues. leer, Yeah. eso es importante. O sea, cuando uno presenta el examen, entonces ahí uno le piden qué quiere decir tal palabra dentro del contexto del párrafo. Sí, Ah, ok. sí. Pero sí ahí te tocaría que lo buscaran. Es algo así como el club del inglés o hay profesores que dan muchos un sábado o un domingo y explican el significado de las palabras. O sea, también eso es una estrategia de aprendizaje. Sí, Es claro. otra estrategia. Está bueno, sí. Sí. Y pues como ya ustedes ya escogieron para la carrera de licenciatura en inglés, ¿cierto? Sí, Con énfasis en inglés. Entonces, como se van a dedicar seguramente a la docencia, o bueno, lo que vayan a escoger con el tiempo, ¿cierto? sí. Entonces es bueno que uno como que tome esas clases para uno, pues ayudarse. Sí, claro. Hay que empaparse de lo que más se pueda. Sí, sí, porque ahí se conoce mucho vocabulario desconocido. Uy, es que hay bastante. Claro, sí. Sí, eso uno queda, de hecho, no, eso queda uno. Si en español uno no conoce todas las palabras todavía. En inglés queda uno. Sí, la verdad sí, es así, ¿no? Sí, complicado. Y lo de los símbolos del alfabeto Ay, sí, también es como complicado. sí, pero ¿sabe por qué es complicado? Ajá. Porque uno no está familiarizado con eso. Eso sí. Pero cuando, por ejemplo, uno da una explicación y les muestra el símbolo y les dice cómo suena y esto, poquito a poco eso va entrando en la mente. Ah, sí. Vamos a ver. Sí, uno dice, bueno, tal palabra, eso se llama IPA. El IPA, El sí. IPA, eso quiere decir International Phonetic Alphabet.
sea, quiere decir que el alfabeto internacional, ¿cierto? De la fonética o de los sonidos. Sí, el IPA. Sí. Sí, eso uno lo busca ahí en internet y ahí hay cuadritos donde, y hay tutoriales donde uno le Sí, hay dicen cómo pronunciar. tutoriales bien buenos para eso. ¿No? Sí, los tutoriales. Uno los busca y mire, es solamente familiarizarse uno con los temas. No es que sea difícil ni nada. Lo que sucede es que como uno no lo conoce, Claro, sí. dice uno, uy, no, es que es bien desconocido, ¿no? Pero no, a medida que uno lo busca y se familiariza, y mire, para aprender un idioma es más fácil desde los símbolos. O sea, eso lo usan mucho en Japón, en Corea. Ellos aprenden a hablar español o inglés a través de símbolos, como suena. Sí, por ejemplo, cuando se le está enseñando a un niño a hablar, ¿cierto? Cuando se le dice